para aquellos hermanos que no pueden estar hoy día. Entonces, en esta lección número 2 de nuestro curso, Credos y Confesiones, donde hoy comenzamos con las confesiones y vamos a conversar sobre la confesión escocesa y la confesión belga, dos documentos históricos interesantes que van surgiendo ya en el periodo de la Reforma Protestante. Nos saltamos prácticamente 1000 años desde el concilio de Calcedonia, podríamos decir, hasta lo que son estas confesiones. Y en ese periodo, como ustedes leyeron en la lección, sucedieron muchas cosas, ¿no? En la Iglesia Universal acontecieron hechos tanto muy tristes, muy oscuros en la historia de la Iglesia, como también otros acontecimientos que fueron dando luz, ¿no? Sobre algunas teologías importantes que fueron de a poco desarrollándose hasta de darle más sustento en lo que va a ser la Reforma Protestante. Bien, ok. Entonces, en esta ocasión vamos a tener en mente la confesión escocesa y la confesión belga. Eh, Me imagino que ustedes la han leído en alguna ocasión, quizás en la iglesia de ustedes, en la escuela bíblica dominical o en algún estudio bíblico, en algún momento se han detenido a estudiar estas confesiones o quizás tú de forma personal te diste el tiempo de leerla, de querer saber qué dicen, ¿no? Y tuviste la ocasión quizás de ahí de reflexionar, meditar en algunos artículos o capítulos que arrojan estos dos documentos, ¿ya? Entonces, vamos a yo aquí a compartirles esta diapositiva para que conversemos un poquito respecto a estas dos confesiones, aunque no vamos a repasar todo el contenido, yo solamente voy a compartir con ustedes dos, ¿no? Apartados que creo interesante tenerlos presentes en estas confesiones porque va a estar presente también en la Confesión de Fe de Westminster, va a estar presente de alguna manera en el Catecismo de Heidelberg que viene a continuación, en los catecismos mayores y menores, como vamos a ver, pero no así en otros documentos como por ejemplo los cánones de Dort u otros donde no se van a detener en los puntos que vamos a ver en lo que yo les voy a compartir. ¿Ya? Perfecto, le damos la bienvenida al hermano Mauricio. La vez pasada quiso estar con los pascuenses, ahora se incorpora a la clase. Así que bienvenido, hermano Mauricio. Llorana, pastor, Llorana. Llorana, llorana. Muy bien, bienvenido. Gracias. Me imagino que se vino con su esposa, no creo que la haya dejado ya en la isla. No, no, no está conectada. Yo acabo de llegar, pastor. Recién venía en ruta. Acabo de entrar. No sé si quién está conectado. Ok, muy bien. Ahí la vamos a esperar entonces, ¿ya? Vale, vale. Perfecto. Miren, tenemos entonces esta lección 2 donde hablamos sobre la confesión escocesa y la confesión belga en esta oportunidad. Bien, la confesión escocesa. ¿Por qué se llama confesión escocesa? ¿Por qué se llama o por qué le pusieron el nombre confesión escocesa? Pastor, ¿Sí? aparentemente tiene ese nombre porque fue cuando la Reforma Protestante llegó a Escocia, Ok, en el siglo XVI. ¿cierto? Claro, confesión escocesa porque se va a desarrollar en Escocia, Claro, ¿no? Porque las confesiones llevan prácticamente el nombre de donde se realizan, el se nombre del originan. lugar donde se reúnen los ministros, las personas para desarrollar el documento, ¿no? De confesión escocesa porque se va a desarrollar en 1560 en Escocia, como tú dices bien, Pastor Alejandro, como ya habían pasado algunos años de lo que fue el inicio de la Reforma Protestante, esta va a tener alcance por toda Europa y por supuesto va a llegar a Escocia, Inglaterra,
y un representante muy importante que va a aparecer en escena y que va a ser protagonista también de la elaboración de esta confesión es Juan Knox, porque Juan Knox, escocés, ¿no es cierto? Él va a estar en Ginebra va a ser discípulo de Juan Calvino, va a traer sus ideas, va a volver a Escocia y en Escocia va a empezar a aplicar mucho de eso, ¿no? Sobre todo la filosofía calvinista. Y es así que se van a reunir 6 ministros para escribir esta confesión y dentro de esos ministros está Juan Knox. Y lo curioso es que todos tenían el nombre de Juan. Eh, Sí, entonces, allí, en ese lugar, perfecto. en Escocia, se va a desarrollar este documento interesante de 25 capítulos y que la Escocia va a adoptar como una declaración pública oficial hasta 90 años después, cuando se va a realizar la famosa confesión de fe de Westminster, donde vamos a después a conversar de ello, ¿no? Va a ocurrir algo interesante entre Escocia e Irlanda e Inglaterra, ¿no? Pero en este caso estamos en el año 560. Ya fíjense que estuvimos viendo anteriormente los credos ecuménicos, Calcedonia, ¿no? Llegamos hasta el 500, por ahí, 400, 500, y pasaron ya 1000 años para tener estos documentos que surgen precisamente con la Reforma Protestante, porque la Reforma ciertamente va a rescatar todo aquello que la Iglesia en esos 1000 años había perdido y que le va a dar consistencia y que va a preocuparse de estar enseñando las distintas iglesias, lugares, a través de estos documentos que van a recoger una pedagogía apropiada para ese entonces, en estar de una u otra manera marcando, haciendo partícipe a los cristianos de cuál era la fe que estaba sustentada en las Sagradas Escrituras, porque todas estas confesiones van a tener como texto base no tanto lo que han dicho los concilios, aunque sí lo van a citar en la doctrina, por ejemplo, de la Trinidad, de la naturaleza de Cristo, etcétera, pero en la base principal que van a tener todos estos libros, podríamos llamarlo, ¿no? Estos signos, estos escritos, estos símbolos de fe son las Sagradas Escrituras. ¿Ya? Entonces la Confesión Escocesa va a ser uno de los primeros documentos que va a, a tener este propósito. Recordemos que las confesiones son declaraciones más extensas que los credos, como vimos anteriormente, como ustedes leyeron en la lección número 1. Bien. Eh, Agregan otros elementos más amplios que no están considerados en lo que son estos credos que ya hemos visto y que ustedes leyeron, ¿no? En la lección número 1. Bien. Ahora, de esta confesión escocesa que tiene 25 capítulos, donde se habla acerca de Dios, se habla de Cristo, se habla de la iglesia, se habla de los magistrados, se habla bueno, de la vida cristiana, de muchos temas importantes de la justificación, temas teológicos, temas doctrinales, temas de iglesia, e incluso va a tocar temas que tienen que ver con el poder civil. ¿Ya? Pero uno de los elementos interesantes que va a tener esta confesión y que va a ser también lo que va a estar declarando las teologías sistemáticas reformadas que van a elaborarse posteriormente es respecto a las señales de la verdadera iglesia. Y aquí quiero citar en el artículo 18 de esta confesión este tema, ¿no? Que es un tema donde nosotros como reformados siempre estamos diciendo, un tema eclesiástico interesante que está también dentro de las doctrinas de Luis Berkhoff y todas las doctrinas reformadas que también cita, ¿no? Y viene de origen justamente de esta confesión escocesa.
¿Y qué dice el artículo, parte del artículo 18 que es más extenso, pero yo me detengo en el tema principalmente de la, lo que son estas declaraciones respecto a cuáles son las marcas de la verdadera iglesia? ¿Ya? Ahí dice, creemos, reconocemos y afirmamos, por tanto, que las marcas de la verdadera iglesia son, primero, la predicación correcta de la palabra de Dios, en la cual Dios se nos ha revelado como lo declaran los escritos proféticos y apostólicos, Antiguo y Nuevo Testamento. Segundo, la correcta administración de los sacramentos de Cristo Jesús, con los cuales deben asociarse la palabra y la promesa de Dios para sellarlos y confirmarlos en nuestros corazones. Y tercero, la correcta, podríamos decir, disciplina eclesiástica, justa y honestamente aplicada, como lo estipula la palabra de Dios, por la cual se reprime el vicio y se sustenta la virtud. La Confesión belga, en el artículo 29, también va a hacer mención acerca de lo que son las marcas de la verdadera iglesia, pero yo quise destacar esto porque justamente en las teologías sistemáticas, en los libros que se habla sobre iglesia, eclesiología, y que también Juan Calvino va a documentarlo en su institución de la religión cristiana, este tema de cómo conocer una iglesia verdadera en la fe reformada, se habla justamente de estas marcas que encontramos ya en esta confesión, una de estas primeras confesiones, la confesión escocesa. ¿Y cuáles son esas marcas? ¿No? Ahí está la correcta predicación de la palabra de Dios, la correcta administración de los sacramentos y la correcta aplicación de la disciplina, ¿no? E incluso Calvino va a decir que eh, No, la forma adecuada de alejarse o de apartarse de alguna iglesia es cuando éstas no tengan estas marcas. Es decir, si tú te quieres ir de una iglesia, pero te quieres ir porque no te cayó bien una persona, o no te cayó bien, no sé, el pastor o los líderes, o no te gustó el lugar o el edificio, no es causa justificada para el cristiano maduro el que tome esa decisión, sino que en el concepto reformado, cuando uno se va a alejar de una iglesia, tiene que analizar si se va a alejar de esa iglesia, ¿por qué? Porque no le gusta cómo es la adoración, no le gusta qué cosa, no. Tiene que tener presente estos tres puntos. Si en esa iglesia no se está predicando correctamente la palabra de Dios, si en esa iglesia no se está administrando correctamente los sacramentos y si en esa iglesia no se están aplicando correctamente la disciplina, es, es, eh, eh, es justificado que tú te puedas alejar de esa iglesia y buscar donde estén estas marcas. ¿Ya? Entonces, esto lo encontramos justamente en esta confesión, en la confesión escocesa del año 1560. ¿Qué les parece? súper Interesante, claro. pastor. Pues claro, perdón, estaba hablando de alguien, no sé. ¿Sí? No, Hablaron, que sí, David. sí, decía que es interesante que sea como el ejemplo de decir que la persona que se va a la iglesia, o sea, la persona madura no debe tomar esas opciones como las que mencionábamos de ejemplo, sino que en ese contexto se toma una persona, se ve una persona cristiana madura en el Evangelio, tiene que considerar
esos principios que estaba mencionando. Claro que sí. ¿No? Y eso yo creo que como presbiterianos, porque eh, lo triste, digo lo triste, o no sé cómo llamarlo, pero el vacío, podríamos decir que está en las constituciones nuestras, en los libros de gobierno presbiteriano. Aquí está el hermano Rodrigo para que tome nota también, ¿no? Como estamos haciendo la nueva constitución, es que no aparece esto. No se indica esto cuando se habla del tema de los miembros de la iglesia. ¿No? Porque en ese artículo de los miembros se describe cómo uno se puede recibir como miembro de una iglesia presbiteriana y cómo uno puede pedir una carta de traslado, perdón, cuando se va a otra iglesia. Pero no dice, ajustándose a la confesión, que como miembro, si tú encuentras que en esta iglesia nos están dando estos puntos, tienes como cierta libertad para buscar una iglesia donde estén estos 3 puntos, ¿no? Entonces eso es interesante tenerlo presente. Iba a hablar también alguien más, me parece. Sí, no, Sí, hermano. yo, sí, vigente, súper práctico, increíble la claridad de ese tiempo, de los reformadores, cómo condensaron esto y lo redactaron, ¿cierto?, para el buen funcionamiento de la iglesia. Me parece, por lo menos este punto, súper vigente aún, Totalmente, ¿cierto? muy Totalmente, aplicable. Sí. cierto. Muy bien. Doctor, Sí, hermano Alejandro, a mí me llama la atención de que esta confesión fue escrita en 4 días. claro, 4 días. O Pero sea, por un un ministro tiempo muy récord. capacitado, Claro, claro. 6 días. Recordemos que el contexto de ese entonces no habían celulares, ¿no? No estaba el sí, internet, no estaba la televisión, sino que el trabajo único que tenían estas personas a tiempo completo, día y noche, era esto, ¿no? Era la Sagrada Escritura. Estaban en un contexto también de pugna entre qué rey iba a estar gobernando, si era un rey católico, un rey protestante. Entonces estaban obligados a estar siempre vigilando, preparándose, leyendo, escribiendo, afirmando su fe, porque había toda una situación que obligaba, sobre todo al liderazgo de ese entonces, a estar totalmente vigente en estos temas tan importantes. Y por ello, 4 días, como bien tú mencionas, Alejandro, estuvieron encerrados día y noche para elaborar ya este documento. Ciertamente ya había algo previo que tenían, sobre todo Knox, ¿no? Con lo que traía de Ginebra, de Calvino, porque también mm, Calvino realizó una confesión, él, que en parte hay cosas aquí de esa confesión, ¿no? Entonces ya hay como un esqueleto que tenían. Entonces se ya, juntaron y ciertamente se dedicaron, pero de lleno, a este trabajo, cosa que uno puede esperar también de nuestros legisladores, que supuestamente los legisladores que tenemos en el Congreso, su trabajo a tiempo completo es legislar, es decir, si van a realizar un trabajo que tiene que ver con hacer una ley o declarar, bueno, a veces se demoran un año. ¿Cuántas leyes están detenidas en el Congreso que llevan cuántos años? mm. ¿Y por qué no se dedican? Porque, bueno, hay otros intereses realmente, pero estos personajes sí las sabían hacer muy bien. ¿Mm? Pastor, Hermano Giovanni, hola pastor y hola hermano. Sí, yo creo que es importante ver las señales de la verdadera iglesia y es importante que estén en esta confesión escocesa y también están en otras confesiones, eh, porque aquí hay un celo en la predicación, ¿cierto? En el mensaje que muchas iglesias lo practican con liviandad o también la administración de los sacramentos, ¿cierto? claro. Eh, A través también estábamos comentando con el pastor David sobre cuando estábamos con los sacramentos, que bueno, incluso hay iglesias, yo conozco un hermano que no practica el sacramento, entonces él me decía y ahí conversábamos,
hermanos que no lo practicaban, o si lo practican un año, Mm, o sea, una vez al año. cierto. Entonces, eso es importante. Yo creo que los sacramentos también es importante, cosa que se ha perdido digamos, ese celo también de los sacramentos, es un poco. Y sobre la disciplina eclesiástica también, pues, o sea, hemos visto varios casos donde no se aplica esa disciplina eclesiástica justa. Yo ahí y quiero marcar eso, justa. Mm. A veces no hay una disciplina justa, a veces no hay disciplina en la iglesia en la cual debería ser, y como testimonio, que hay un mal testimonio de la iglesia hacia los incrédulos. Entonces eso también, entonces es importante que esté ahí en las confesiones enmarcado y que nosotros lo tengamos en consideración. Totalmente, ciertamente. Yo les iba a preguntar si en tu iglesia, en la iglesia donde van ustedes, ¿cuándo fue la última vez que disciplinaron a alguien? Como hace 20 años, ¿Perdón? como unos 20 años atrás, como 20 años atrás, en tu iglesia. sí, 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 Ya, bien. y nada más. Claro, de que es interesante, ¿no? El tema de la disciplina, porque hoy día como estamos en una era postmoderna light, muy relativista, donde este tema de la disciplina como que no quieren aplicarlo a la iglesia porque puede incomodar o pueden alejar a las personas, entonces más bien son permisivas en este aspecto. Pero en realidad las iglesias reformadas, la iglesia presbiteriana, debe justamente velar por una correcta administración y aplicación de la disciplina eclesiástica justa y honestamente, como dice la confesión escocesa, aplicada a la persona que la requiere. Porque recordemos que el fin principal de la disciplina, según todos los libros de disciplinas presbiterianas del mundo, no es el castigo, sino es la restauración de la persona. Es la restauración. Ese es el fin principal de la disciplina. Entonces, es muy necesaria en las iglesias. Y hoy día, sobre todo donde hay una vida muy light, hay líderes que llevan una vida muy relajada, que llevan una vida que se aparta totalmente de lo que son los valores, los principios y las ordenanzas que el texto bíblico a nosotros nos llama a no solamente practicar, sino que a encarnar, a vivir. Entonces es un tema interesante, ¿no? Que está ahí, que nos llama a reflexionar si nuestra iglesia hoy se acerca a estar cumpliendo bien estas marcas que están consideradas dentro de aquellas iglesias que dicen ser verdaderas, ¿no? Porque estas marcas tú las vas a encontrar solamente como contenido para meditar o aplicar en las iglesias reformadas y presbiterianas. En las otras iglesias no van a encontrar esto, solamente acá. ¿Ya? Perfecto. Pastor, quería opinar al respecto de eso. En mi experiencia, recuerdo haber observado muchas formas disciplinarias en ciertas iglesias X, y por lo que concluyo, así como creo que no se sabía cómo abordar el concepto de la disciplina. O sea, como que se asumía como que antes, pienso yo, como que era enfocado al castigo. Ese no era el enfoque. Y eso generalmente como que ya empezó a dañar, ya no era una buena disciplina. Mm, Entonces creo que, en mi opinión, como que no se supo abordar bien y terminaban con las personas yéndose destruidas y generando todo un caos. Y obviamente manchando, por decirlo de alguna manera, a la iglesia. Pues. Finalmente, no, que aquí la iglesia me disciplinaron mal, me dijeron esto, etcétera. Eso. exacto. Y eso es importante, ¿no? Porque muestra la pureza de la iglesia. Busca mantener la pureza de la iglesia, el aplicar la correcta disciplina. ¿Ya? Perfecto. Vamos a la confesión belga. Ya aquí avanzamos por lo menos 6 añitos más, ¿no? 1566 en el contexto de los Países Bajos, en Bélgica, por allá, ¿no? Con todo lo que ocurrió con la reforma en los Países Bajos, allá en Holanda. Y esta confesión tiene 37
artículos y su autor es Guido de Bres. No se demoró 4 días, sino que él se demoró más tiempo, ¿no? en desarrollar esta confesión. Pero también es una confesión interesante, importante para algunos. Es una de las confesiones que resume mejor lo que es la visión calvinista, así como lo dice la confesión escocesa, y que también es una de las confesiones que tiene más elementos, aunque muy resumidos, de lo que es la expresión reformada, pero específicamente en el contexto de los Países Bajos, ¿no? De lo que es la visión, la doctrina, la teología de Holanda, ¿no? De los Países Bajos, de ese sector, como viene Luis Berkhoff, y teólogos como, bueno, hay otros más, Kuyper, a diferencia de los que van a tener es Inglaterra, Escocia y posteriormente con los que van a surgir en los Estados Unidos, ¿no? Con Charles Hodge y otros más. Bien, bueno, esta confesión belga tiene un lenguaje más familiar, más pastoral, ¿no? Más cercana, no es tan dura como la otra, la anterior, y busca tener ese propósito de hacerla cercana, hacerla familiar. En ese entonces, recordemos que el contexto, la reforma protestante, por lo tanto, aquí en esos sectores de los Países Bajos, en Bélgica, había persecución, había problemas para los protestantes y también ellos quisieron mantener estos símbolos doctrinales para estar enseñando apropiadamente en su momento, estar declarando su fe a través de estos escritos al pueblo protestante, a la iglesia que iba naciendo en ese entonces y mantenerse firme entonces también en lo que era este surgimiento, resurgimiento, yo creo, con la reforma protestante, con la fe, con la teología, con la práctica, bueno, tantas cosas, ¿no? Y dentro de esta confesión belga, yo quiero destacar este siguiente artículo para que también lo conversemos, y es el artículo 36, ¿no? Sobre los poderes civiles, que dice, en parte, ¿no? No está todo aquí, yo saqué lo central nomás, dice, a este fin puso él la espada en mano de las autoridades para castigo de los malos y protección de los que hacen bien. Está hablando de la autoridad civil, ¿no? Del gobierno civil, no de la iglesia, el gobierno civil. Su oficio de los magistrados civiles no es solo observar y velar por el gobierno, sino también mantener el santo culto de la palabra para exterminar y destruir toda superstición y falso culto de Dios, para romper y desbaratar el reino del anticristo y hacer promover el reino de Jesucristo y hacer promover en todas partes la palabra del Evangelio, a fin de que Dios sea de todos servido y honrado como Él lo manda en su palabra. Y esto mismo lo tenemos en el capítulo 24 de la Confesión Escocesa, ¿no? Donde, y también en parte va a desarrollarlo la Confesión de Fe de Westminster. ¿Qué cosa? Que el poder civil, los reyes, los gobernantes civiles que Dios pone, no solamente van a tener a su haber, según estas confesiones, la tarea de custodiar el bien de los ciudadanos, aplicando, dice la espada, tomando el texto de Romanos, y castigando al malo y recompensando al bueno, sino que también las confesiones declaran que el gobierno civil va a tener la responsabilidad de velar por el culto, el santo culto de la palabra de Dios, de eliminar la superstición de tanta herejía, que recordemos el contexto, ¿no? 1566, los falsos cultos, desbaratar el reino del anticristo y que el reino de Jesucristo sea extendido. Miren qué interesante propuesta es la que encontramos en estas confesiones para el gobierno civil. Es decir, si tomamos estas confesiones y queremos
ya que vienen las elecciones que tenemos prontamente acá en Chile, tenemos que decirle al nuevo gobernante, bueno, tienes que cumplir esto que está acá para nosotros, si no, nos vamos a votar por ti. Sería quizá en este tiempo algo totalmente distinto a como era el contexto en el cual se escribieron estas confesiones, donde había una pugna importante de quién iba a ser el rey, porque si el rey era católico, estaba la persecución contra los protestantes. Si era protestante, estaba la persecución contra los católicos. Entonces, el rey que sea debía preocuparse no solamente de velar en lo que es la parte civil, sino que también velar en cuanto a la fe. ¿Qué fe debía prevalecer en el gobierno? Si la fe romana o la fe protestante. Entonces, estos documentos recogen ese contexto histórico y cómo ellos se movían, estos autores de estas confesiones, de acuerdo también a cuál era su visión, su cosmovisión de ese entonces respecto al gobierno civil. Y el gobierno civil, así también lo planteaba Calvino, en alguna manera, tenía que estar también velando por la sana fe, podríamos decir. Debía velar el gobierno porque no estuvieran las herejías, sino que estuviera la iglesia participando del culto santo. ¿Qué les parece? A mí me parece súper interesante cómo realzan el tema de la pureza en todo lo que quieren lograr, desde la confesión escocesa, así como se fraguó. eh, yo encuentro que es muy bonito. Ahora la confesión belga también lo ratifica. Yo creo que ahí tenemos harto que aprender al respecto y no mirarlo como un hecho histórico pasado, sino que más bien algo que debemos replicar. Muy bien, ¿cierto? ¿Alguien más quiere opinar? ¿Cómo aplicarían esto que dice la confesión para el próximo gobierno de nuestro país? Pastor, Hermano buenas César, noches, buenas noches. hermanos. Precisamente uno de los aspectos que me llamó la atención de la confesión tiene que ver sobre su postura, ahí leo textual de lo que escribí, su postura sobre el gobierno civil, reconociendo como instituida por Dios, ¿cierto? Y Ujú. eso tiene que ver con, con el gobierno de Dios, pues, ¿no es cierto? El Señor pone reyes, saca reyes. Podemos nosotros estar de acuerdo con quién nos gobierna o no, pero debemos sí tener eh, la confianza de que Dios lo puso ahí. ¿Por qué motivo? Porque está en el, en el eterno consejo de Dios. Podemos entenderlo o no, pero sí Dios puso al gobernante que está, lo puso ahí. Eso es. Cierto, muy bien, hermano César. Pero a eso está la pregunta, ¿nosotros somos responsables de nuestros gobernantes que elegimos? Así es. Por Sí, supuesto, pastor, por supuesto. Sí. Ya. Entonces, ¿qué debe primar en el cristiano reformado para elegir a los gobernantes? Si tenemos en vista, por ejemplo, estas confesiones, ¿qué debe primar? Yo me estoy poniendo aquí un poquito como en el lugar de aquellos que escribieron la confesión, ¿no? claro. Interesante, porque hoy día, como yo les comenté en la primera lección, cuando hablamos de las iglesias reformadas, ¿no? Ya que este es un diplomado en teología reformada, eso nos une directamente a las confesiones, porque las confesiones son la expresión
que resumen lo que es la teología reformada. No puede haber una teología reformada si no está conectada con las confesiones. Tendría algo distinto. De hecho, hoy día en los Estados Unidos, en el año 2002, para que ustedes tengan conocimiento, surgió la teología que se llama visión federal, para que la vean. La teología de visión federal. Es una nueva teología que dice salir de la teología reformada del pacto, ¿no? De la teología federal o la teología pactual o de lo que es el tema de la historia de la redención. Pero esa teología de visión federal se aparta de lo que dicen claramente las confesiones respecto a los sacramentos, al bautismo, respecto a los pactos que va a acentuar posteriormente más definitivamente la Confesión de Fe de Westminster. Entonces, hoy día, qué interesante es este punto de inflexión en cuanto a cómo nosotros como iglesia presbiteriana o si no es presbiteriana, es reformada, sí, está acogiendo lo que es el orden que nos dicen estos documentos históricos que decimos a los cuales nos adherimos. ¿No? Porque si tú lees los libros de gobiernos presbiterianos o de otra iglesia, dice, nos adherimos o participamos de estas confesiones y las nombra. Pero en la práctica, muchos se alejan de ello. El liderazgo se aleja totalmente de ello. Entonces, qué interesante es meditar y preguntarnos cuán cerca o lejano como iglesia reformada estamos hoy respecto a lo que son estos documentos. Y yo estoy tocando este punto tan interesante que lo quise traer a colación en razón de que ya pronto vienen las elecciones en nuestro país y siempre se habla sobre este tema, cuál es el punto de vista de la iglesia en lo político frente al gobierno. Bueno, aquí hay una respuesta, las confesiones. Ok, ya, pero les tengo dos preguntas. Bien, primero, ¿qué te llamó más la atención de estas dos confesiones? Si es que la leíste, aparte de los puntos que yo mencioné, si hay otros puntos, ¿qué es lo que te llamó la atención? Que la hayan hecho en 4 días fue algo fantástico. Eso me dejó. Eh, Correcto. claro, ¿ya? Y del contenido. Pastor, hay una parte que, si no me equivoco, es de la Confesión Escocesa, en el cual dice que fuera de la iglesia no hay salvación. Mm, Bueno, aquí se dice que la frase de Cipriano. Muchos pensarán que esa frase es como decir que esa frase la ocupa la iglesia católica, siguiendo de que la iglesia católica romana, sin ella no hay salvación. Ahora podríamos decir de que la iglesia, digamos, protestante, podemos decir que porque también nos acusan de que si nosotros decimos de que si en la iglesia católica romana no hay salvación, entonces podemos decir que la iglesia protestante es la que sin estar en la iglesia protestante no hay salvación, pero ahí él le dice la iglesia universal. Salvación. O sea, y además, claro, uno puede decir que puede venir de la iglesia romana, pero esto viene de antes, ahí están las confesiones. Y eso también me pareció, digamos, un punto interesante. claro, no sé, un buen punto como también para pensar, porque uno podría decir, ah, mira lo que dice esta confesión, que fuera de la iglesia no hay salvación, es decir, fuera de la iglesia presbiteriana no hay salvación, fuera de la iglesia pentecostal no hay salvación. ¿A qué se refiere ese fuera de la iglesia? Y ciertamente, como dice el hermano Giovanni, está apuntando a la iglesia invisible o la iglesia universal, aquellos que han sido llamados eficazmente y efectivamente por el Señor
para ser parte de la iglesia, para formar la iglesia, el cuerpo de Cristo, ¿no? Es decir, si tú no estás dentro de esos que forman el cuerpo de Cristo es porque no has sido regenerado, es decir, no has sido salvo. No se refiere a la institución como iglesia. Claro, claro, porque muchos pueden identificar, como usted dice, la institución, lo visible, y ciertamente algunos dicen no que la iglesia no salva, sino que lo que salva es Cristo. Entonces eso dicen, y ahí caen eso. Exacto. Pero justamente Cristo nos salva para incorporarnos a su iglesia. No nos salva para dejarnos aislados en un lugar sin tener pertenencia en otros o en un cuerpo que se llama iglesia. Nos salva para incorporarnos, por eso la palabra santo también nos aparta para incorporarnos al cuerpo de Cristo. Por eso fuera de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, la esposa de Cristo, no hay salvación. Es decir, si tú no estás regenerado, no eres parte de la iglesia verdadera y por lo tanto no eres salvo. Pero la iglesia romana se apropia en decir aquello, aplicarlo a la institución de la iglesia, no al cuerpo de Cristo como esta unión mística que produce el Espíritu Santo cuando somos regenerados y somos incorporados a la iglesia, al cuerpo, ¿no? Así que es un buen punto a tenerlo presente y aplicarlo de la manera que corresponde. ¿Ya? Perfecto. ¿Alguien más tiene algo que comentar que le haya llamado la atención? Sí, pastor, Hermano Dinco. si me da un segundito, estaba leyendo en el libro Confesiones el capítulo 18 y cuando habla, a raíz de lo que comentaba el hermano Giovanni, cuando habla del tema de la iglesia, eh, dice que todos los aspectos respecto de predicación, la correcta administración de sacramento y la disciplina eclesiástica, hace un hincapié en particular que no se refiere a la iglesia universal, sino que es algo que deben respetar las iglesias particulares, dice, como las de Corinto, Galacia, Éfeso y otras, donde el ministerio fue iniciado por Pablo. Entonces, hace ahí un paréntesis que es interesante a lo mejor de clarificar, cómo establece que eh, los tres puntos, la predicación, la administración de los sacramentos y la disciplina, tiene que ver con la aplicación en iglesias particulares. Sí, exacto. Eso no se da en lo que es la iglesia universal o la iglesia invisible, porque en la iglesia invisible universal están los santos escogidos, ¿no? Desde antes de la fundación del mundo, aquellos que fueron regenerados, etcétera, etcétera. Pero en la iglesia particular, que tiene que ver con la iglesia local, es donde justamente el poder eclesiástico a través de los consistorios o los presbiterios tiene justamente la tarea, tiene la responsabilidad de velar por estas tres marcas de la iglesia. Tiene que velar allí el liderazgo de la iglesia en que se esté predicando correctamente la palabra de Dios, en que se estén aplicando correctamente los sacramentos y en que se esté ejecutando o aplicando correctamente la disciplina. Esa es tarea del liderazgo de la iglesia local. Es tarea del consistorio o es tarea del presbiterio o del chasis, como le llaman en otras partes, pero corresponde justamente a la iglesia local aplicar y velar por estas marcas. No, Y no es además, un último punto que me llamó la atención y que quería resaltar es que concluye diciendo que si la interpretación o la opinión de cualquier teólogo, iglesia o concilio es contraria a la palabra, y bueno, y aquí lo voy a parafrasear, lo más seguro es que la interpretación esté contraria porque el Espíritu Santo es el que da la correcta interpretación. Entonces, y eso lo quería llevar a su pregunta. La iglesia disciplinada, me tocó participar como parte del presbiterio y en un concilio, disciplinar una iglesia completa, sacarla del presbiterio, sacarla del concilio de iglesia, porque no cumplía exactamente con esto. Por mucho que ellos hayan declarado, se comportaban de una manera que era totalmente diferente. Entonces, qué cierto. importante es la disciplina, porque la iglesia ya empezó a predicar y a hablar de fundamentos bíblicos, a Mm. predicar basado en la... Sí, es interesante eso que tú mencionas, que como un cuerpo conciliar, como el presbiterio, tiene facultad
bueno, dentro de sus responsabilidades es velar por el bien de la iglesia, es velar que se cumplan las normas de gobierno y es velar que se estén enseñando a la doctrina adecuada. Cuando no sucede eso, puede intervenir, puede sancionar, puede disciplinar y puede también desafiliar algún cuerpo local que no esté cumpliendo apropiadamente lo que es parte de esa denominación o de esa congregación o de ese presbiterio o de ese concilio, ¿no? Y justamente eso es importante tenerlo presente porque a la vez quienes ejecutan tal cosa deben ser personas que tengan cierta madurez, que tengan una visión, que tengan un respaldo bíblico, que hayan hecho un seguimiento apropiado. Los libros de la Constitución de todas las iglesias presbiterianas tienen 4 libros. Uno, el libro de gobierno. Dos, el libro de disciplina. Tres, el libro de directorio cuarto. Y cuatro, las confesiones. Cuando falta uno de esos libros hay un desequilibrio. Entonces, en el libro de disciplina se establecen las pautas, las formas de aplicar la disciplina, de cómo llevar la disciplina, los grados de disciplina, todo, ¿no? Se da un orden preciso, adecuado, justo, como dice el hermano Giovanni, como dice la confesión belga que hemos leído, para aplicar correctamente la disciplina. Cuando no está eso, pueden surgir muchas pasiones personales que más que ser ecuánimes en lo que la disciplina más bien va a ser una venganza que quiere el uno en contra de otra persona o en contra de una congregación. Y ahí hay que tener muy bien quiénes van a estar liderando, quiénes van a tener la responsabilidad de llevar a cabo ese caso judicial, como dice el libro de disciplina y qué pasos seguir en ese proceso y si se cumplieron todos los procesos, si están los testigos y la evidencia que se presentó, cómo fue la ofensa, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso es importante tenerlo presente y está muy claro y muy definido en las iglesias presbiterianas específicamente. Bien, ok. Y por último, la última pregunta. ¿Qué puntos piensas que no son aplicables a nuestra realidad respecto a estas dos confesiones que hemos visto, la confesión escocesa y la confesión belga? ¿Qué puntos piensas que no son aplicables a nuestra realidad? Mm. ¿O todos son aplicables? ¿Quién va a opinar? Estoy hojeando rapidito la confesión escocesa y no encuentro nada que no sea aplicable en realidad. Es interesante, ¿no? Hay muchas cosas que están ahí en la confesión, pero si tú lo actualizas, ¿no? Este es un ejercicio interesante. Si tú actualizas las confesiones al lenguaje nuestro, al lenguaje actual, a la gramática actual, a los términos que hoy utilizamos, tú vas a encontrar que son muy aplicables a nuestra realidad y son muy necesarias a nuestra realidad, especialmente a este tiempo que estamos viviendo, eh, una era muy light, muy postmoderna, una era postsocial, posverdad, una era de la inteligencia artificial, bueno, tantas cosas, ¿no? Es muy necesario leer y preguntarse por qué no estamos aplicando lo que dice las confesiones o por qué lo hemos dejado de lado. eh, y vamos a encontrar que hay una riqueza profunda que se ha perdido y que ha quedado allí en el tiempo, que se ha olvidado y que si la retomamos, la actualizamos, vamos a ver qué tan necesarias, aplicables y beneficiosas van a ser para la vida de la iglesia hoy día, ¿no? Los deja con esa inquietud, ¿no? Estas confesiones busquen cómo actualizar el lenguaje, la gramática, y van a ver qué importante enseñanza nos van a dar y qué enriquecimiento nos van a dar a nosotros como iglesia hoy día.
Muy bien, ¿algún comentario final? Pastor, acá Rosita, me Hermana uní después a la Rosita, clase, gusto de pero escuchar. solo quiero opinar acerca de que todas las partes de las confesiones son aplicables absolutamente, solo que es penosamente, falta un poco de valentía quizás. Hay algunas iglesias que he escuchado textual de que cuando llega un pastor que no está al inicio de la iglesia, es como que quiere congratularse con la hermandad, como no ir en contra de. Y eso me parece penoso porque hay que ser valiente para ser cristiano y hay que ser mucho más valiente para ser pastor, porque hay que ver a quién es fiel, Mm, si a Cristo o al hombre. Entonces, yo pienso que eso es penoso y que falta valentía, porque hay muchas cosas que se permiten y por miedo. Entonces, ahí creo que a todos nos falta un poco de valentía y eso obviamente lo da el Espíritu Santo. mm. Interesante lo que nos dice hermana Rosita, ¿no? Porque el liderazgo que hoy tenemos en nuestras iglesias requiere no solamente de conocer las redes sociales, no solamente de tener habilidad para manejarse con la inteligencia artificial o con las cámaras, sino que es un liderazgo que necesita entender, conocer lo que son justamente estos documentos, creo yo, no tan importantes que le dan identidad a la expresión reformada. Como les dije en un momento, las iglesias reformadas en su teología son confesionales. Si nos alejamos de las confesiones, hay algo raro allí, ¿no? Y es un punto interesante a considerarlo. Este fin de semana en nuestro proyecto tenemos aquí en Santiago el encuentro, el retiro de líderes. A mí me toca exponer un tema. El tema que voy a exponer yo son los estándares espirituales del líder. Ay, va a estar bien dura la cosa ahí, pero va a ser interesante porque es algo que nos llama a pensar, a reflexionar, a meditar. ¿Qué estamos haciendo nosotros hoy día como líderes reformados? No tanto como líderes cristianos, porque el cristianismo hoy día es muy ambiguo, sino específicamente como reformados. Y ciertamente, como tú dices, Rosita, falta determinación, quizás valentía, no en muchas cosas, pero también falta conocimiento. Falta imbuirse de esto tan importante que la historia nos ha dado y que hemos dejado de lado. Y eso nos va llevando a perder nuestra identidad. Y tenemos que tener, yo creo, hoy día una conciencia reformada, no solamente de decir prediquemos el evangelio, sino también quiénes somos, nuestra identidad, rescatar eso porque se ha estado diluyendo. Bien. Muy bien, muchas gracias por el tiempo. Ya tienen la tarea para la tercera lección que vamos a ver la próxima semana, que habla sobre el catecismo. Vamos a ir ahora a un catecismo interesante, que es el catecismo de Heidelberg, ¿no? Que también recoge algo, cosas muy interesantes para que lo estén leyendo, meditando y haciendo las tareas que corresponden. ¿Ok?